Y vamos ya directo, como suele pasar cuando tenemos un invitado que es español, vamos a hacer enlace con España. Ya está conectado con nosotros el autor de Legado de un Capitán. Le damos la bienvenida y lo saludamos a César de la Fuente, que ya nos está viendo y escuchando. César, ¿cómo va? Javier Juárez, Ivana Barbanás y Nacho Miranda, te saludamos. ¿Cómo va eso? Buenas noches, chicos, aquí. Buenas tardes allí en Argentina. ¿Cómo estáis? Encantado de poder saludaros. Un placer estar aquí. Muy bien, gracias a vos por atendernos y como siempre decimos en este tipo de oportunidades, obviamente doblemente gracias porque allá son como poquito más de las 12 de la noche y obviamente es bastante tarde. Yo no adelanté nada, me parece que sería bueno que vos de forma apropiada nos cuentes legado de un capitán. Sí, bien dije, sí. Legado de un capitán. Así es. Sí, pues no sé por qué se me cruzan a veces las palabras. Sí. Habla de la vida de Lalo García. Ahora le vamos a comentar un poquito a la gente quién era Lalo García o quién fue, pero te damos la debida introducción a vos. ¿De qué se trata Legado de un Capitán y quién era Lalo García? Bueno, Lalo García seguramente muchos de vosotros no lo conoceréis, seguramente porque es de esos jugadores que, bueno, pues no llegó a estar en la cúspide, ¿no? Llegó, no me refiero, sino que no era un jugador habitualmente seleccionable por el combinado nacional, bueno, pues no tiene muchos títulos en su haber, pero fue un jugador referente en el baloncesto nacional y sobre todo en la ciudad de Valladolid, ¿no? de la que yo soy. Es un jugador que, bueno, es el jugador que encarna un poquito el sueño de todo chaval, ¿no? Desde el patio de colegio llega a ser, y sin ser un gran dotado técnicamente, pues llega a ser jugador del primer equipo de su ciudad y no llega a los 20 años, ya es el capitán de un equipo de la Liga ACB, de la primera liga, incluso es internacional en 8 ocasiones. Y bueno, pues el libro, un poquito, él desgraciadamente tiene un final, pues un poco trágico, por decirlo así. Pero el libro nace con esa necesidad de hacer justicia sobre su figura, ¿no? Fue un jugador que lo dio todo, sobre todo en la ciudad de Valladolid, que traspasó lo que es la mera cancha de baloncesto para ser un referente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo con 13 años, siendo un niño, fui capaz de llevarlo al colegio, hacer una entrevista. Él me recibió como un periodista más con tan solo 13 años y ese era Lalo, ¿no? Cualquier persona que le paraba por la calle se tomaba o hablaba con él. Era una persona que, para lo que le llamaran, desde que debuta en el primer equipo con 18 años, ahí estaba, ¿no? Entonces, pues el libro nace por esa necesidad de hacer justicia, de que la gente no se quede con sus últimos años, sino que un poco se refresque lo que fue su trayectoria deportiva, ¿no? Que es lo que más, que es el legado, ¿no? De ahí el nombre del libro que nos queda. Es a veces medio complicado explicar sin caer casi en lo lógico que implica lo que fue el final de la vida de Gonzalo García, su nombre real, nombre que para nosotros los argentinos es familiar porque es el nombre de un afamado entrenador aquí en Primera División, y el conocido Lalo García, que creo yo, en definitiva, y asumo que vos también contarás algo en el libro, siente como mucha culpa de una situación puntual que tiene que ver justamente con el Fórum Filatélico, que es para quienes tenemos ya más de 35 años, en mi caso yo tengo 43, el sponsor principal del equipo de Valladolid fue durante mucho tiempo. Sí, de hecho cuando Fórum entra, si mal no recuerdo, en el año 83 y sale en el año 2006. Pero es que básicamente por esto es por lo que escribo el libro. El libro empieza y acaba, o mejor dicho, finaliza con la retirada de Lalo como jugador en activo. Lo demás, yo siempre lo decía, ¿no? Lo demás no me interesa. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor vosotros no lo conocéis tan a fondo, pero aquí en Valladolid y en lo que es el baloncesto nacional, pues se sabe. Entonces, quería huir de morbos, quería huir bueno, pues de todo lo que le rodeó en sus últimos años para realmente un poco revivir, ¿no? Y recordar lo que realmente supuso, como digo, no solo para el baloncesto de Valladolid, no solo para el baloncesto nacional, sino para la ciudad, ¿no? Y para miles de chicos como yo y como miles de mi edad y venideros que le tuvimos como un referente. Yendo un poco a lo que me preguntas y saliéndome un poco del libro, sí que es verdad que
la crisis o el fiasco de Forum, no sé si lo sabéis, esto es una empresa de compra-venta de sellos, en la cual se demostró pues, con el paso del tiempo que era una estafa piramidal, hubo mucha gente afectada. ¿Qué pasa? Que Lalo, su padre trabajaba en Forum Filatélico y unos años antes de su retirada su padre fallece por cáncer y él asume esa cartera de clientes que tenía su padre en Forum Filatélico. Era la persona idónea en ese sentido porque es una persona con una capacidad de relaciones públicas a la que todo el mundo conocía, en la que todo el mundo tenía esa confianza. Y cuando pasa lo de Forum, pues erróneamente la gente o una gran parte de los afectados en Valladolid le echan la culpa. Es decir, le echan la culpa de lo que ha sucedido, de la pérdida de sus ahorros. Cuando Lalo no tuvo nada que ver. De hecho, Lalo es el primer afectado. Lalo tenía sus ahorros en Forum Filatélico y los pierde. Por tanto, si Lalo hubiese tenido un mínimo conocimiento de lo que podía ocurrir ahí, hubiese sacado su dinero, hubiese sacado sus ahorros. Y el primero que se arruina es Lalo. Entonces, bueno, pues ahí empieza un poquito su mala racha, su declive, pero ya te digo, no me gusta, perdonad, pero no me gusta hablar de estas cosas, sino que el libro es todo lo contrario, es un poco lo que era Lalo, los recuerdos de sus compañeros, de sus entrenadores, sus anécdotas, su carácter, era un imitador nato, bromista, embajador de cualquier persona que llegaba al club. Eso era el verdadero Lalo. Lo demás, como digo, no interesa. César, ¿cómo te va? Te pregunto. Bueno, primero, entendiendo lo que significaba Gonzalo para la ciudad y para el equipo particularmente, primero, ¿cómo cayó la noticia? ¿O cómo crees vos puntualmente que cayó esa noticia? Y también, ¿cómo repercutió eso en el libro? ¿La noticia qué noticia? ¿La noticia del Forum o de su fallecimiento? Del fallecimiento. Bueno, la noticia, él desapareció unos días antes y bueno, pues nadie queríamos un poco asumirlo, ¿no? Pero nos temíamos lo peor. Entonces, bueno, pues fue una conmoción muy grande. Por eso mismo, porque no era un jugador, la típica estrella alejada de la ciudad, en la que solo lo ves en los entrenamientos o a la salida de los partidos, ¿no? Te lo podías encontrar por la calle. De hecho, yo coincidí con él trabajando un tiempo en el club. Y bueno, pues cada vez que pasaba por donde trabajaba mi madre, siempre le mandaba. Se acordaba de todo el mundo, es decir, él mandaba abrazos, oye, recuerdos a César, si te cruzabas con él por la calle te daba un abrazo, si tenías un bar cerca te invitaba a tomar algo. Eso hoy no se ve, eso no, eso era un líder fuera y dentro de la cancha y la gente lo quería. Aparte de lo que os comento antes, cualquier cosa que le pedías, él terminaba sus entrenos con 18 y 19 años y mientras el resto de estrellas, por aquel entonces el Forum Valladolid, era el Forum de Dionisius, de Arvidas Sabonis, de Oscar Smith, de Valery Tikhonenko, no eran peccata minuta, es decir, no eran jugadores de segundo nivel. Él era el capitán y él era el que una vez acababa el entrenamiento atendía todos esos compromisos sin ningún tipo de problema. Si le llamaban para entregar unos trofeos en un pueblo perdido de la provincia con 300, 400 habitantes, él iba allí con una sonrisa. Entonces, bueno, pues el impacto de su fallecimiento fue grande. Y bueno, yo personalmente, ya te digo, ha sido mi ídolo, fue mi ídolo desde muy pequeño por eso mismo, ¿no? Porque tú te identificabas con él fácilmente, un jugador que en el libro se habla, ¿no? Entre comillas, con escasas virtudes técnicas, entre comillas, porque eso no es cierto, es decir, a nivel defensivo era un hacha, luego él se pulió mucho a nivel ofensivo y para llegar donde él llegó fue a base de mucho trabajo, pues te identificas con él por eso, porque lo ves, ¿no? Un jugador de colegio que va escalando y llega al primer equipo. Entonces tuve la oportunidad de trabajar luego más adelante con él, mientras mis compañeros llevaban la camiseta de Kobe Bryant o de Michael Jordan, yo llevaba la de Lalo. Y bueno, pues cuando me entero de la noticia, aunque ya esperada, pues surge la idea y sobre todo con esa necesidad de hacer justicia. Y hola César, y también en tu primera entrevista vas a la casa de Lalo, a la casa de la mamá, visitaste a sus hermanas y también sí. En una nota decís que fue la parte más importante del libro. ¿Te sirvió de inspiración? ¿Cómo fue visitar ese lugar? Mira, antes de nada, si Lalo era grande, su madre y sus hermanas son, de tal palo, tal astilla. Su madre, Monse, es una bellísima persona. De hecho, hace poco
se estrenó aquí, no sé si conocéis el programa Informe Robinson, es un programa referente aquí en España y se hizo un programa sobre Lalo, en que bueno, tuve la oportunidad de poner mi granito de arena y me invitaron a su casa a verlo, porque si algo me he llevado de este libro, lo principal es la amistad de Monse y de sus hermanas. Y claro, yo me acuerdo cuando tomo la decisión de escribir el libro, lo más importante fue descolgar el teléfono y hablar con Monse. No habían pasado todavía 2 años del fallecimiento de Lalo. Y bueno, el feedback fue total y absoluto. Además se me emocionó. Y en ese momento es cuando uno también le entra el vértigo. Dice, vale, ahora ya no hay vuelta atrás. Es decir, la idea la tenía antes, solo la sabía yo, la conocía yo, pero ahora ya lo sabe su madre. Es decir, ya no hay vuelta atrás. Y bueno, pues fue maravilloso. La primera entrevista la hago en su casa ya con sus hermanas y nos reímos ahora mucho, ¿no? Porque claro, ellas me reciben con una cierta reticencia, ¿no? A ver, porque estaban acostumbradas a que todo lo que se hablara de Lalo desde que falleció, pues, y fuese dirigido a sus últimos años, al porqué, y yo no, yo desde el primer momento lo dejé muy claro, quería hablar de su vida deportiva única y exclusivamente. César, estamos hablando con César de la Fuente, el autor de ¿por qué tengo problemas de memoria hoy? Qué mal, legado de un capitán. Y tengo que andar apuntándolo. Mala mía y no es mi día, claramente. Pero sí quiero que me menciones un poco cuál es el rol que juega Mike Hansen en la vida de Lalo. Mike Hansen, para quienes no lo conocen, es un norteamericano que jugó en ACB, que de hecho fue nacionalizado español, bien, jugó para la selección española, y crea hace unos años en Madrid, el Club Baloncesto. Él es hijo de un perdón, sí, militar, tenés razón, nace en Madrid. Correcto. Y él crea el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, que hoy por hoy está jugando, si no me equivoco, Lev Oro. Sí, de hecho, eso es. Han ascendido, se ha ascendido a Liga CB. De Hansen, porque es como que toma de alguna manera la voz líder en algún momento, incluso de la familia, en aquellos momentos de los cuales no amerita volver, pero él es como que crea un club prácticamente de la nada, y vos me corregirás si esto es así o no. Los capitanes del equipo tienen que usar, si son capitanes, la camiseta número 5, en honor a Lalo García. Eso es, así es. Estás bien informado, estás muy bien informado. Así es una regla, ¿no? Que todos los capitanes lleven el número 5 y en el primer equipo el 5 lo lleve siempre un jugador canterano. ¿De acuerdo? En este caso, Sergio de la Fuente, jugador de aquí de la casa, y como te digo, están en Leporo y han subido al CB este año. Lo único que acertadamente, y lo he hablado ya alguna vez con Mike, que es lo mejor, ¿no? Pero bueno, eso sería para otro tema. Mike, la relación que le une a Lalo es muy especial, porque aparte que, bueno, cuando él llega al club, Lalo, bueno, él lo comenta en el libro, ¿no? Le recibe como un hermano. Bueno, luego Lalo se casa, son cuñados, llegan a ser cuñados, porque Mike se casa con la... bueno, siempre me lío, disculpa. Bueno, son cuñados, el tema de los parentescos. Y bueno, pues aparte de esa relación profesional, les une un poco esa relación familiar, incluso se cuentan anécdotas, ¿no? Bueno, en el libro sobre eso. Y bueno, pues sí que es verdad que con todo lo que sucede a posteriori, pues él un poquito lo que hace es descargar a la familia de esa presión mediática y es el que asume un poco la portavocía ante los medios y el que da la cara, ¿no? Y bueno, pues una persona que desde mi punto de vista, pues ha sido clave y un gran apoyo para la familia, ¿no? De hecho, Álvaro, el hijo de Lalo, ¿vale? Bueno, pues es prácticamente, como dice Mike, uno más de su familia, uno más de sus hijos, ¿no? Y bueno, pues en el año 2015, creo que es esto, 2016, es cuando, bueno, se funda el antiguo Club Baloncesto Valladolid, pues arrastrando un poco las deudas, al final desaparece. Y Mike, apoyado con otra serie de personas del club, decide poner en marcha un nuevo proyecto, que es el Ciudad de Valladolid, el Club de Baloncesto Ciudad de Valladolid, y que, bueno, pues poquito a poco y escalón a escalón ha ido. El primer año me acuerdo que, bueno, se desciende, pero bueno, por una serie de otros clubes que no pueden ascender, él mantiene la plaza, pero a partir de ahí es una escalada pasito a pasito, que creo que es la clave. Yo creo que, como todo en la vida, hay que aprender de los errores, y los errores del antiguo club fueron esos: intentar acumular deuda desde los años de Sabonis, pero también muchas veces gastar más de lo que se tiene, y eso en cualquier economía, ya sea de una casa, de una empresa o de un club, es mala
es mala señal. Y pues gracias a Dios se están haciendo las cositas muy bien, poquito a poco, subiendo escalón a escalón, hasta el punto que este año se ha ascendido. Lo único que, bueno, también acaba de acontecer un hecho muy, muy importante, que es la fusión del club de fútbol con el club de baloncesto. Ahora el club se pasa a llamarse Real Valladolid Club Carramimbre Ciudad de Valladolid, que creo que para el futuro del club, para un poco su visión a largo plazo, es mucho más importante que ascender este año y a lo mejor, bueno, no tener las suficientes garantías o la suficiente pose para volver a dejar o a bajar el año que viene, ¿no? Entonces, Mike en todo esto ha sido un actor clave, una persona fundamental. Corregime si estoy equivocada, pero creo que fueron aproximadamente 50 los testimonios que juntaste sobre Lalo para el libro. Sí, 50 y tantas entrevistas, todas ellas, salvo 2 de personas que estaban en Estados Unidos, fueron realizadas in situ, en persona, porque creo que pues, siempre uno, y vosotros lo sabréis, lo que se puede sacar de una entrevista no tiene nada que ver si es por teléfono o en persona. Y bueno, de ahí que fueran casi 3 años de trabajo, puesto que por mi trabajo, ocupación no me permitía tampoco un tiempo de dedicación completa, ¿no? Entonces, cuando tenías un fin de semana, unos días, pues me desplazaba y aunque la mayoría sí que es verdad que son de Valladolid, pero hay mucha gente, pues Madrid, Barcelona, País Vasco, aquí en Andalucía, fuera de España también. Y bueno, pues ha sido un placer reunirme con todos, porque ha sido, bueno, pues aprender un montón y un montón de anécdotas. Yo creo que el libro, el punto fuerte del libro están las anécdotas, ¿no? El Lalo era un tipo bromista a más no poder, y se cuentan, como siempre digo, se cuentan anécdotas que se pueden contar, porque hay anécdotas que no sé, que por mucho que quisiera, tendríamos que poner el rombo, ¿no? No sé si allí en Argentina o la X bueno, algunas que no se pueden ni contar, pero bueno, es una delicia y sobre todo te quedas con las opiniones y con las reflexiones de todos, ¿no? Que básicamente son las mismas. Era una gran persona, era un gran jugador, pero era muchísima mejor persona. Justamente eso te quería preguntar, ¿con cuál de todas te quedás o cuál te impactó más? ¿Cuál crees que descubriste algo sobre quién era tu ídolo justamente? ¿De las anécdotas? Sí. Bueno, no, anécdotas no sé, hay muchísimas, no sé qué contarte. De las que se pueden contar. De las que cuenta el libro, ¿no? No lo sé, hay muchas. Mira, un buen amigo también de Lalo y mío, en este caso, es la persona que prologa el libro, no sé si lo conocéis, Anicet Labodrama, jugador también un referente en nuestro baloncesto y con el que tengo la suerte de vivir. Vivimos en la ciudad de Málaga, tenemos una buena amistad y bueno, pues hay muchas. Anicet es que también tiene un humor muy particular y entre ellos se querían un montón, pero si tú, por ejemplo, no los conocías, te daba la sensación de que estaban enfadados o se llevaban a matar, ¿no? Entonces él jugaba mucho, hay una anécdota que es la del plátano, él jugaba mucho con la tontería de que él es africano y venía de África, de la selva, entonces pues le tomaba el pelo, ¿no? Y Anicet, el problema es que Anicet te da juego, Anicet en todo te da juego, entonces bueno, pues si uno es bromista y el otro es más, al final acaban. Pero sí, es de todo, bueno, pues incluso de mediar en viajes de autobús del equipo, de mediar entre directivos y jugadores, de llevarlo todo además con un talante y siempre tirando humor, pero llevarlo siempre hacia esto. Él fue clave a la hora de que el club pues pasara o superase determinados momentos muy críticos, de acuerdo, con determinadas personas, presidentes o directivos que llegaron y que a mi juicio hicieron mucho daño al club, y él fue clave para sacar esa situación adelante. Y bueno, pues es que anécdotas te podría contar 1000, pero es mejor que se lean el libro porque las van a descubrir. Y además, uno cuando las imagina también y conociéndole a él, cobran más relevancia. En Argentina, por ejemplo, tenemos a Diego Maradona que muchas veces queda polarizado entre el amor y el odio y por ahí se mezclan también lo que es su parte deportiva con su parte extradeportiva. ¿Qué tan difícil es y cómo hiciste vos para separar eso en el libro y si crees que para el futuro puede ser clave para limpiar su imagen?
La imagen de Lalo está limpia, o sea, yo lo tengo clarísimo. Quien realmente conoce a Lalo y lo conocía no tiene ninguna duda. Y yo por eso estoy muy, muy tranquilo. ¿Cómo lo hice? Muy básico, es decir, yo cuando contactaba con los entrevistados, son las personas que consideraba que podían aportar al libro, lo dejaba muy claro desde el primer momento. Oye, se va a hablar de esto, quiero hablar de esto y lo demás no me interesa. La gran mayoría, todos... vamos, no pusieron ni un ápice, de hecho se alegraron de ese enfoque, ¿no? Es decir, volvemos a repetir, la palabra en todo esto es justicia. Yo quería hacer justicia y creo que lo merecía, ¿no? Que la gente un poco, y sobre todo, ya no solo los que lo hemos conocido, sino, como decía Javier, todos esos niños que ahora están en la cantera y que llevan el 5 de Lalo, sepan por qué llevaban el 5 de Lalo, ¿no? ¿Quién era ese jugador cuya camiseta está colgada, cuya única camiseta está colgada en el pabellón Pisuerga? Y vuelvo a repetir, por aquí no han pasado dolnadies del mundo del baloncesto, por aquí ha pasado gente muy, muy grande. Entonces, y ahora fíjate, ahora con la fusión con el Club de Baloncesto Valladolid, creo que fue ayer, se ha anunciado que pues una grada de animación llevará su nombre, ¿no? La grada de animación de Lalo. Entonces, bueno, pues ese fue la forma, es decir, dejarlo muy claro desde un primer momento y, de todos modos, acabar, ¿no? Y eso la familia, hay que decir que lo agradeció muchísimo, muchísimo. Hacemos una última ronda de preguntas para ya cerrar y desde ya agradecerte el tiempo y la atención para con nosotros. ¿Qué le podés contar a la gente de qué clase de jugador era? Ya hablando de básquetbol, lisa y llanamente, ¿qué clase de jugador era Lalo García? ¿Qué clase a nivel más técnico te refieres? ¿A nivel de juego? Exacto. Lalo es, bueno, yo siempre lo comparo, no sé si conoces, bueno, claro que sí, a Sergi Llull aquí en España, jugador, un escolta físicamente súper dotado, portentoso, un defensa, una lapa en defensa, de hecho, los rivales, los Villacampa, los grandes jugadores, bueno, cuando se dice en el libro, ¿no? Cuando decía que les tocaba a Lalo era como, joder, hasta el pesado ¿no? Además, él quería siempre al líder, él quería siempre a la estrella. Y era un jugador que jugaba sobre todo mucho a contraataque, era una bestia al contraataque. Sabía leer muy bien la situación de rebote, sabía para salir automáticamente a rebote. Con Sabonis se entendió perfectamente. La jugada de Sabonis reboteando, pase de béisbol, Lalo, y siempre culminaba o intentaba culminar en canasta y en mate, con su 1,88 m escaso. Eso era un poco su portento. Y luego, como te digo, en defensa sabía adelantarse mucho a los primeros pases, salir en contraataque. Por eso decía antes que cuando la gente habla de que no era... Eso se habla mucho en el libro, ¿no? Al principio en el libro esa opinión sale mucho, es decir, bueno, él no era un privilegiado técnicamente. Y hay un jugador, Gonzalo Martínez, que jugó en Estudiantes, que es el primero que rompe la regla y dice, no, vamos a ver. Dice que cuando asociamos siempre talento al ataque, pero hay que ser... El talento también y también está en defensa, y era un jugador muy técnico y muy talentoso a nivel defensivo, ¿no? Entonces, eso también es lo que a un entrenador, lo sabéis, ¿no? Un entrenador está muy bien tener a jugadores que sean atacantes y anotadores natos, pero atrás hay que tener a la vieja guardia o a la guardia protegiendo el castillo, y él era uno de esos, ¿no? Él era uno de esos. Nacho, ¿te queda alguna? Sí, sobre todo en estos días que los jugadores cambian mucho de equipo, ¿no? A nivel mundial no se queda mucho en sus clubes. Lalo también era un ejemplo de fidelidad. ¿Qué pensás sobre eso? Lalo era un bicho raro en eso. O sea, Lalo tuvo ofertas de clubes infinitamente superiores a lo que cobraba en Valladolid. Sí que es verdad que hubo un momento en el que el club ya reconoce su valía, un poco su implicación y bueno, firma un buen contrato, porque hay que decirlo, firma un buen contrato, pero él tuvo ofertas para salir y no lo hizo. Y siempre lo decía, ¿dónde voy a estar mejor que en Valladolid? Es decir, dinero, me acuerdo, su madre lo dice mucho. Él además no era un jugador de tener grandes coches ni grandes lujos, ¿no? Él vivía y además... me acuerdo, es una anécdota, ¿no? Decía su madre, ay, me hubiese gustado darte o regalarte alguna camiseta, alguna prenda de Lalo, pero es que no tenemos ninguna, porque al final de cada temporada lo regalaba todo. Es decir, él no se quedaba con nada. Entonces,
para él el dinero, obviamente, no vamos aquí a ser hipócritas, era importante, pero no era lo más importante. Lo importante era sentirse querido, estar en su ciudad, el reconocimiento de la gente, y tuvo ofertas de equipos muy, muy potentes a nivel nacional, y bueno, él prefirió quedarse en Valladolid. Que luego, bueno, es una reflexión, y ahí siempre, muchas veces, aunque ya no está en el libro, se queda, ¿no? No sé si eso al final fue una mochila que le pesó demasiado, ¿no? En los últimos años ese reconocimiento a lo mejor se tornó un poco, se volvió un peso muy grande en los años tan complicados de Fórum Filatélico, ¿no? Pero yo prefiero quedarme con lo primero y con esa vinculación y dedicación exclusiva al club de su ciudad, ¿no? Por último, César, perdón. Por último y para cerrar, porque como estoy con problemas de audio hoy, temo interrumpirte a veces. ¿Me escucháis bien? ¿Cómo funcionó el libro en España? El libro, yo estoy muy contento de cómo funciona el libro, honestamente, ¿eh? Hombre, es un libro que yo sabía o tenía muy claro que tenía un target, un público, un lector muy concreto, ¿no? Porque, bueno, aparte de que es un lector al que le gusta el baloncesto, pues sí que es verdad que es un personaje a lo mejor no tan conocido como pueden ser pues un Jordi Villacampa, ¿no? Un Corbalán, un Romay, estoy hablando de grandes figuras de la época del baloncesto, ¿no? Pero sí que es verdad que me sorprendió mucho que, aparte de venderse bastante en Valladolid, ¿no? En lo que es el círculo de Valladolid, se han vendido libros incluso fuera de España, es decir, Estados Unidos, México. Argentina no ha enviado todavía ninguno, no se ha enviado ninguno, pero sí que es verdad que sobre todo México, Estados Unidos, Francia, bueno, gente que sobre todo ha compartido con él. Es que es eso, te escribía mucha gente en Facebook, ¿no? Coincidí con él, pues no sé, cuando en el pabellón de tal ciudad o tal pueblo me dedicó su camiseta y desde ese día pues la tengo. Entonces, el libro, estoy contento y bueno, todavía siguen las librerías y sobre todo pues en Navidades y tal, te da alegría, ¿no? Ver que la gente sigue acordándose de él y que sigue teniéndolo ahí presente. Muy bien, el libro está editado por Letrame Grupo Editorial. Ya va a llegar a la Argentina. De alguna manera lo vamos a traer a los empujones, así que estaremos prestos a leerlo. Seguro. Bueno, millón de gracias, César, por el tiempo, por la generosidad y por quedarte hasta tan tarde, lo que siempre agradecemos cada vez que hablamos, especialmente con autores españoles de libros relacionados al básquetbol. Bueno, el agradecimiento especial por esa deferencia que tienen para con nosotros. Un abrazo grande y gracias. Un abrazo y gracias sobre todo, como siempre digo, por acordaros de Lalo, por acordaros de un jugador tan grande como él. Muy bien, pasaba César de la Fuente, autor de Legado de un Capitán, ahora sí, sin errores. Vamos a escuchar un poquito de música y después vamos a hablar de NBA y de WNBA, porque en ambas burbujas pasan cosas y vamos a debatir un poquito también. Dale. Extra Pase, el bazar del básquetbol. Muy bien, continuamos aquí en Extra Pase por 1 contra 1 Web Radio. Nos quedan 25 minutos de programa, casi un poquito menos, y nos vamos a meter directamente en las burbujas. Antes de entrar a lo que tenemos preparado, ya están las eliminatorias del Este. No sé a ver si Ivo o si Nacho las tienen ahí como para poder compartirlas con la gente. Los agarré desprevenidos, me parece. Sí. Milwaukee, Orlando Magic, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Boston Celtics frente a Philadelphia 76ers y Miami Heat, Indiana Pacers. Gracias a Leo, que está en todo, que me tira ahí los apuntes, porque yo estoy metido y hoy con muchos errores en lo que es la producción del programa. Pero bueno, habemos eliminatorias en el Este. Todo estaba más o menos acomodado. Nos queda la situación del Oeste que es mucho más apasionante, si se quiere. Sí, así es. Todavía quedaba bastante por definirse. Justamente me parece que era bastante esperable esta situación, dada la cantidad de equipos que había en cada una de las conferencias, por lo cual era esperable esto. Lo que sí, claramente cambiamos un poquito de lo que fue la producción respecto de los temas, como los íbamos a ir tirando.
Pero si querés comentamos... No, está bien, esto porque era último momento, pero Sí. ya ahí Leo tiene la encuesta como para ponerla y para poncharla en cámara. Vamos directo con el MVP de la burbuja, si querés. Exactamente, vamos con eso, dale. Bien, ¿Qué era lo que decía la encuesta? Habíamos puesto en nuestra cuenta de Twitter, en @extrapase, ¿quién crees que debe ser el MVP de la burbuja? ¿Sí? De estos, por lo menos 8 primeros partidos. ¿Sí? Y bueno, terminó ganando con el 58,1% de Damian Lillard. ¿Sí? En segundo lugar, Devin Booker con 32,5%. En tercer lugar, nos quedó como otro, ¿sí? Cada cual podía proponer su MVP de esta primera etapa. Y en último lugar, con apenas 2,5 puntos, T.J. Warren. No sé ustedes cuál creen que debe ser o que debería ser el MVP. Podés arrancar vos tranquilamente. Avanti. Voy a contar directamente lo que voté yo. En mi caso yo creo que debería ser Devin Booker. Me parece que por fin se le dio esto de tener un equipo a la altura de lo que el jugador, de las condiciones del jugador de Phoenix. Me parece que, pese a posiblemente no clasificar ya, era algo que se esperaba verlo a él tomando este tipo de rol en el equipo, ¿sí? Siendo él la cabeza del equipo de Phoenix. Pero quizá no tenemos playoff esta temporada, pero es por lo menos un comienzo para lo que puede llegar a ser el armado de la próxima temporada. Miranda. Yo iba a hacer debate y polémica, pero me quedo con Booker también. Es increíble lo que creció esta temporada, sobre todo porque ya no está jugando para él, tampoco con estadísticas vacías, a pesar de que bajó su promedio de puntos. Y está jugando para el equipo, incluso muy, muy activo en defensa. Si bien no es un talento innato el que tiene él atrás, muy bien atrás. Y eso es una mejoría clave que Phoenix de a poco va sintiendo, y sobre todo cuando empieza a crecer, de Andre Ayton, por ejemplo, Mikal Bridges, a partir de eso Phoenix va a ser un interesante equipo para él en las próximas temporadas. Bien, ahí vamos a ver una placa que preparamos con los números, los principales, de estos 3 jugadores que propusimos como para analizar. En el caso de Booker, tiene 31 puntos de promedio, casi 5 rebotes, 6,1 asistencias, 49,7 de campo. Es altísimo por un escolta, altísimo. Y además tiene una particularidad, que es que es uno de los pocos escoltas, me parece, me va a corregir Nacho, que usa el tiro de 2 puntos largo. Cosa que a mí me sigue llamando y me sigue gustando la atención, más allá de llamarme la atención. Me sigue gustando mucho. Está con 35% en 3 puntos y un altísimo 93,5 en libres. Esto siempre hablamos de la burbuja, no son los números de toda la temporada, sino de lo que está ocurriendo o de lo que viene ocurriendo en la burbuja de Orlando. Dame Lillard tiene 37 puntos de promedio, 4.4 rebotes, 9,3 asistencias, 48,5 de campo, también es altísimo, 41,4 de 3 puntos. Lillard parece que cuanto más se aleja de la línea de 3 puntos, mejor le va. Y casi un 89% en libres. Y el tapado, que es T.J. Warren para los Indiana Pacers, 31 puntos, 6,3 rebotes. Hoy T.J. Warren no jugó, así que va a mantener estos promedios. 2 asistencias de promedio, 50 y casi 58, 57,8 de campo, es altísimo. 52,4 de 3 puntos, siendo un 4 abierto, podría decirse, o un alero, y casi un 89% en triples. Al margen de esto, yo también me voy a quedar con Booker, y me parece que lo mío es un tanto voto cantado, pero ¿hay algún alma caritativa por ahí que pensaba que Phoenix iba a estar 7-0 y con chance de llegar a playoff antes de que arranque este despelote en Orlando? Yo creo que ni el más optimista de los hinchas de Phoenix Suns se podía imaginar esta situación. Se esperaba este resultado. Exactamente. El señor Devin Armani Booker, uno de los mejores segundos nombres de la historia,
como si te llamara Javier de segundo nombre, por ejemplo. Y encima por el pasado italiano que tiene, que vos seguro, Javi, que te gusta toda esa zona, lo amás, subjetivamente. Sí. Bueno, a ver, el padre, Melvin Booker, más allá de haber sido durante un breve tiempo jugador de la NBA, tuvo un recorrido importante en Italia, en Rusia y en Turquía, y uno de los equipos por los que pasó es justamente Milano, cuando ya Giorgio Armani era el responsable principal de la sociedad deportiva, con lo cual de alguna manera está atado a eso y a una cuestión también de elegancia que en su momento manifestó el padre para con el hijo y quería tener un nombre de alguna manera, entre comillas, a la medida, como así se dice. Para mí también es Devin Booker el mejor jugador de esta burbuja. Reitero, no solo por los números, sino porque pone a su equipo en una situación que quizás es impensada para todos. Y después el otro de los nombres que propusieron para posible MVP de esta primera parte es Luka Doncic, que ya está clasificado a playoff con Dallas, ¿sí? Después de varios años de no jugar la postemporada. Sí, sobre todo el tema de Doncic. A ver, a mí me parece... Dale vos, Nacho, dale vos. Dale. Sobre todo el tema de Doncic es que juega tan bien que hasta lo normaliza y hablar de MVP parece casual. Si bien bajó un poco sus promedios en la burbuja, resolvió mucho, sobre todo en los últimos partidos, lo que era su aporte en los últimos minutos, y viene cerrando mejor los partidos, no solo él, también Porzingis. Así que creo que más allá de MVP o cualquier tema individual, Luka Doncic sigue rindiendo a gran nivel y va a seguir creciendo como solo él sabe. En el caso de Lillard, me parece que es un jugador, más allá de que obviamente está teniendo, y quizá en los números, entre los tres candidatos es el de mejores números, está teniendo un nivel como quizá ningún otro. Me parece que es de los tres el que más esperaba que podía subir un escalón y llevarlo a ese nivel. Bien. Y también me parece que en comparación con el caso de Booker, tiene mucho mejor personal alrededor. Más allá de que TJ McCollum está lesionado, está jugando con una lesión en su espalda, me parece o considero que tiene personal como para que, hablando de espalda, justamente le cubran la espalda a Lillard. Bueno, él se ha, y hablando de espaldas por tercera vez, cargado el equipo en su mochila particular, se lo ha puesto a la espalda y lo está llevando a una situación beneficiosa, pensando en unos posibles playoffs, con un nivel superlativo. Y aparte Portland creo que es el equipo con el que nadie se querría cruzar en playoff. Ya demostraron que en partidos decisivos, no solo Lillard, también McCollum, Nurkic, ni hablar de Carmelo, que la verdad es uno de los jugadores que más me sorprendió, porque por fin en su carrera está siendo solidario, un poco egoísta, defendiendo. Es un equipo que se agranda en estos momentos y es el más experimentado de los que puede llegar al octavo lugar. ¿Alguna cuestión más sobre Lillard, Ivo? Creo que estamos. Me parece que también tenemos como uno de los focos el caso de los Lakers. Sí, Nacho hablaba de que él los ve como con más dudas que certezas. Sí, sobre todo por el récord que vienen teniendo, que ganaron 3 y perdieron 4, con Anthony Davis sí jugando a su mismo nivel de siempre, pero LeBron por ahí en los últimos partidos presentó molestias en su pierna que ya venía arrastrándolas de la temporada. Ya habíamos hablado con Juan Esteves, por ejemplo, la cantidad de minutos, más de 30 minutos para un jugador que tiene una edad bastante avanzada, y por más extraterrestre que sea, hasta él le está pesando, y aparte de eso también la segunda unidad que está haciendo una incógnita. En mi caso particular me da la antes de hablar de que es más, perdón, me quedo con un cachito más con los Lakers. Me da la impresión de que es una cuestión más de relajarse, ¿no? Con saberse ya primeros en la conferencia. Entonces, bueno,
se dieron como también la oportunidad de probar distintas formaciones o distintas ideas de juego también, ¿no? En esta etapa, sabiendo que no les iba a perjudicar mucho su posición para lo que ya sean los playoffs. Bien, quería dedicarle 2 minutitos a TJ Warren, que es, me parece, el invitado en este trío de notables de la burbuja, al que nadie se esperaba, y yo mirando también algunos números digo, nadie se lo esperaba, porque, a ver, TJ Warren en la temporada 2018-2019 promedió en 43 juegos, estuvo mucho tiempo lesionado, 18 puntos. Y en la 2017-2018 casi 20, 19,6. Obviamente que no era, seguramente si hacíamos un listado de 50 jugadores que se iban a destacar, no íbamos a mencionar a TJ Warren, pero tampoco se puede decir que venga con un pasado aciago, digamos. Era un jugador bastante sólido, o ha venido siendo un jugador bastante sólido en su etapa previa en Phoenix, salvo en la primera temporada, después siempre promedió arriba de los 10 puntos por juego. Y la lesión de Domantas Sabonis le dio ese lugar, y la verdad que le vino a Indiana y a Nate McMillan como anillo al dedo. Sí, sobre todo porque Oladipo, por ejemplo, venía bastante complicado con sus lesiones y recién ahora está adquiriendo ritmo. Es un jugador que también, como Devin Booker, usa mucho la media distancia, juega muy bien en el poste bajo y en el poste medio. Y bueno, está poniendo la cara, sobre todo Indiana, que es uno de los que puede dar la sorpresa. Pero lo que quedó marcado es que el duelo contra Miami va a estar, creo que va a ser la mejor serie de playoffs del Este. Y aparte por la pica que tienen con Butler, que en el último partido lo dejó en 12 puntos. En mi caso me cuesta todavía Vamos a hablar de las chicas. MVP, pero está bien elegido, me parece. Sí, vamos con lo que es la WNBA. Bueno, tenemos ya 2 semanas jugadas, ¿sí? En una temporada que es bastante atípica, vamos a decir, ¿no? Han sufrido distintas bajas algunos equipos. Elegimos 3 puntualmente nosotros. Vamos a arrancar, si quieren, con las Liberty, ¿sí? Claramente una de las bajas más importantes que tiene la liga, ¿sí? Con lo que es el caso de Sabrina Ionescu, que sabemos que el tercer partido de las Liberty sufrió un esguince de tercer grado, con lo cual se estimaba más o menos que estaría fuera de las canchas por un mes, con lo que quizá en su posible vuelta, en caso de cumplirse ese tiempo estimado, tenga como máximo 7 partidos para disputar. Pero aún así lo que queremos como contar son las que se están como haciendo cargo del equipo justamente ante la ausencia de Sabrina, ¿sí? Y tenemos, me parece yo, que la dupla más importante o que más pone la cara en esta situación es el caso de Kia Nurse junto a la sueca Amanda Saudibi, ¿sí? Los números de Amanda puntualmente son de 11 puntos, 9 rebotes y 1,8 asistencias. Y en el caso de Kia, con 9 puntos y 1,1 rebote, pese a todavía no tener visto los resultados, ¿sí? Porque tienen récord de 6-1. Son las que intentan constantemente sacar el equipo adelante, porque ante la falta de una base como Sabrina, me parece que si no estaría mucho, mucho peor todavía la temporada. Sí, se quedaron mancas de energía, me parece, las Liberty sin Sabrina Ionescu, y hay jugadoras, me parece que el caso más notable, como bien lo marcabas, es el de Kia Nurse, que han tenido que dar un paso adelante, quizá asumiendo determinadas responsabilidades que no tenían pensado asumir, sobre todo tan temprano en la temporada, porque Ionescu jugó, ¿cuánto? 3, 4 partidos, no mucho más. 3 partidos, sí. Incluso cabe también destacar el hecho de Kia, que está jugando también con un esguince que sufrió en el primer partido contra Seattle, ¿no? Con lo cual me parece que habla un poquito de lo que significa esa puntualmente para el equipo. Y también aquí estamos viendo las que dieron justamente un paso adelante. Bien, bueno, si quieren pasamos al siguiente equipo, que es uno de los que
mejoró un poquito en esta última semana, que es el caso de Las Vegas Aces. Voy a destacar puntualmente que me parece que lo que viene haciendo A'ja Wilson es descomunal, diría yo, entendiendo también lo que significan las ausencias de Liz Cambridge y Kelsey Plum, ¿sí? Para esta temporada. Ellas directamente no viajaron a la burbuja, ¿sí? A'ja se está haciendo bastante cargo del equipo, promedia 21 puntos, 9 rebotes y 1,8 asistencias. Sí, me parece que es como la que está haciendo que el equipo haga un poquito de pie y ya tienen acumuladas 5 victorias consecutivas. Es la mayor racha del equipo desde 2012, para que se den una idea. Sí, obviamente que la ausencia de Liz Cambridge le pesa y mucho a Las Vegas, pero A'ja Wilson es una de las que ha dado un paso enorme hacia adelante, haciéndose cargo de especialmente de la ofensiva, y a nivel liderazgo también lo está haciendo muy bien. Y en la placa tenemos, creo yo que me parece la figura más destacada que está teniendo la actualidad de la WNBA en este momento. Sí, a ver, si bien había ciertas como dudas, por así decir, en la previa, ¿no? Respecto de lo que podría llegar a ser su vuelta, ¿sí? Entendiendo que la temporada pasada no jugó por una lesión. Estamos hablando de Breanna Stewart, que promedia 20,1 puntos, 7,9 rebotes y 3,6 asistencias. Lo decíamos ayer en Minuto para las Pibas también. Yo la considero una jugadora insoportable como rival, porque la tenés en todos lados, no te deja un segundo en paz, te baja un rebote y ya enseguida cruzó toda la cancha, te está anotando un punto. Me parece que es de lo más importante. Y también asumió el rol como de conductora del equipo ante la ausencia de Sue Bird, ¿sí? Que también en el tercer partido de Seattle tuvo que salir y desde entonces no está jugando por un golpe en la rodilla. Me parece que es una de las que claramente está sacando el equipo adelante. Pero lo bueno que tiene Seattle es que no depende solamente de Breanna, sino que también tiene un muy buen juego colectivo, ¿sí? En el caso de Sammy Whitcomb, de Alicia Clark y Jordan Canada, me parece que son un quinteto ideal, ¿sí? Se nota también en lo que es el equipo, porque puedes tomarse unos minutos Breanna y el equipo sigue funcionando bien, se entienden todas con todas. Me parece que eso es también base de lo que es la clave del 7-1 que presenta hoy Seattle Storm. Y también lo que decía, sí, que, a ver. Lo que decía vamos, es que sorprendió bastante el nivel, sobre todo por la lesión que sufrió. Es algo que regularmente no pasa, por lo menos, no sé, casos como el de Paul George puede ser uno, pero es atípico volver con tanta calidad, con la calidad de movimiento que tiene ella. Hacerlo así es sorprendente, ¿no? Es que no pareciera que hubiera estado parada toda una temporada realmente. Me parece que el nivel que tiene Breanna Stewart en su vuelta es impresionante. Y te agrego un dato más, es de las 3 jugadoras que anota más de 15 puntos por partido desde que volvió esta temporada. Es un montón, la verdad que lo que viene jugando esta chica es un montón. Y recordemos que estamos hablando de un equipo que se quedó sin Sue Bird por lesión, no sabemos cuándo volverá. ¿Cuál es la situación de Diana? Diana Taurasi, que me parece la gran ausente, más allá de la lesión de Sabrina Ionescu, la gran ausente que está teniendo la burbuja de la WNBA. Sí, para agregar lo que son las ausencias de Seattle, me parece que además se suma a lo que es la falta de su entrenador, ¿sí? Porque por cuestiones médicas no se presentó a la burbuja, entonces están siendo dirigidas por uno de sus asistentes. Entonces también me parece que bastante meritorio el presente que está teniendo Seattle. Y en el caso de Diana, realmente no hay todavía un diagnóstico concreto, ¿sí? Se dio a conocer un parte médico al día siguiente de que saliera de la cancha cuando estaba jugando contra Seattle, ¿sí? Se vio como que tuvo un fuerte dolor en la espalda. El parte médico indicaba eso, que le iban a hacer estudios, que había algo puntualmente en la espalda. Lo cierto es que no se diagnosticó qué es exactamente.
ni se estima un tiempo de recuperación, por lo tanto habrá que esperar, ¿sí? Me parece que de todas formas en el último partido de Phoenix se vio un mejor juego, más conducido por Skylar Diggins-Smith, una de las nuevas incorporaciones que tuvo el equipo, junto con la vuelta de Brian Hartley. Sí, me parece que con ellas dos el equipo puede empezar a encaminarse un poquito más, pese a la falta de Diana, que claramente influye un montón. Muy bien, estamos completos, creo yo. Hemos llegado y no nos ha quedado nada en el tintero hoy. No, incluso una de las buenas noticias que tuvo también la WNBA en estos días es que se van a volver a transmitir los partidos por Twitter. Esto comienza hoy desde las 11 de la noche, ¿sí? Tenemos Atlanta Dream contra Seattle justamente, entonces pueden aprovechar la transmisión por Twitter y ver un poquito de lo que es el juego de Breanna Stewart que tanto la está rompiendo en esta temporada. Muy bien, y pueden dejar de ver link falopas o alguna que otra conexión que anda dando vuelta por ahí, pero bueno, ese es otro tema. Eso no sabemos. Muy bien, cerramos, nos quedan segundos para llegar a las 8 de la noche. Bueno, Verbanás, Miranda, un gusto como siempre. A la próxima. Hasta la próxima. No. Leo Margo ha estado en todos los controles e incluso en los apuntes, así que The One and Only más que nunca. Mi nombre es Javier Juárez y hoy, en una accidentada jornada para mí, por lo menos, esto de a veces no escucharme me mata, me liquida. Bueno, nos veremos el próximo miércoles. Salió, esto siempre, de alguna manera siempre sale. El único día que no salió, me acuerdo, fue el episodio número 13, que no lo tenemos. No sabemos qué pasó con el episodio 13. ¿Recuerdan? Estábamos cada uno en una punta del país, pero bueno. Pero a veces cosas que pasan, eso es, lamentablemente es así. Nos veremos el próximo miércoles desde las 7 de la tarde con el episodio número 93 de Extra Pase aquí por Uno contra Uno Web Radio. Gracias a todos, buena semana y cuídense y quédense en casa. Chau.